El sol había desaparecido detrás de las montañas, y el cielo comenzó a oscurecerse lentamente. Los discípulos subieron a la barca, obedeciendo la orden de Jesucristo. Él se había quedado atrás, solo, en la orilla. El mar parecía tranquilo al principio. El viento apenas rozaba el agua. La barca avanzaba despacio, alejándose cada vez más. Pero mientras la noche caía, algo comenzó a cambiar. Las nubes se juntaron. El viento sopló con más fuerza. El agua empezó a moverse. Uno de los discípulos miró el horizonte. No veía tierra. Otro apretó la cuerda de la vela. La barca crujía. El viento se volvió violento. Las olas comenzaron a levantarse, una tras otra, más grandes, más oscuras. La barca subía y caía con fuerza. El agua golpeaba los lados. El miedo comenzó a sentirse. «¿Dónde está el maestro?», dijo uno con voz temblorosa. El cielo rugió. Un relámpago iluminó el mar, por un segundo. Y entonces entendieron algo terrible. Estaban solos, en medio de la tormenta. Las olas ya no eran pequeñas. El viento no se detenía. La barca parecía perder el control. Cada golpe del agua era más fuerte que el anterior. Y mientras luchaban por mantenerse a flote, una sombra apareció a lo lejos. Algo se movía sobre el agua. Pero ninguno estaba preparado para lo que estaban a punto de ver. El viento aullaba con furia. Las olas golpeaban la barca sin piedad. Los discípulos luchaban por no caer al agua. Entonces, uno de ellos señaló hacia la oscuridad. «Miren», todos giraron la cabeza. Entre los relámpagos, algo se movía sobre el mar. No nadaba. No era una barca. No flotaba. Caminaba. El corazón de los discípulos comenzó a latir con fuerza. El miedo recorrió la barca. La figura avanzaba lentamente, pisando las olas, como si el mar fuera tierra firme. «Es un fantasma», gritó uno de ellos. El pánico estalló. Algunos retrocedieron, otros se aferraron a la barca. La figura seguía acercándose. El viento no la detenía. Las olas no la cubrían. Cada paso era imposible. Cada movimiento desafiaba todo lo que conocían. Un relámpago iluminó el cielo, y por un instante vieron el rostro. Era Jesucristo, pero el miedo era tan grande que apenas podían creerlo. Entonces, sobre el rugido del viento, una voz firme atravesó la tormenta. «¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo!». Las palabras llegaron como calma, pero el mar seguía violento. Los discípulos se miraron entre sí, aún sin poder comprender, y en ese momento, uno de ellos dio un paso al frente. Era Pedro. Sus ojos estaban fijos en Jesús, y estaba a punto de decir algo que cambiaría la noche para siempre. El viento seguía golpeando la barca. Las olas chocaban con fuerza contra la madera. Pero Pedro no apartaba la mirada de Jesucristo. Su corazón latía con fuerza. El miedo estaba ahí, pero también la fe. Entonces Pedro habló, elevando la voz sobre la tormenta. «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti, sobre el agua». Los demás discípulos lo miraron con sorpresa. Nadie había dicho algo así antes. Nadie había pensado en salir de la barca. El viento sopló con más fuerza. El mar rugió. Y Jesús respondió con una sola palabra. «Ven». No gritó, no dudó. Solo, «Ven». Pedro tragó saliva, miró el agua oscura. Las olas subían y bajaban violentamente. Era imposible, pero Jesús estaba allí, de pie, sobre el mar. Pedro puso un pie fuera de la barca. La madera crujió detrás de él. Los discípulos contuvieron la respiración. Luego, el segundo pie. Pedro ya no estaba en la barca. Estaba sobre el agua. Las olas se movían bajo sus pies, pero no se hundía. Un paso, luego otro. Pedro caminaba hacia Jesús.
El viento golpeaba su rostro, la lluvia caía con fuerza, pero seguía avanzando, hasta que miró a su alrededor, vio el tamaño de las olas, sintió la violencia del viento, y el miedo volvió. Su fe comenzó a temblar, sus pasos se volvieron inseguros, y entonces el agua bajo sus pies comenzó a hundirse. El agua comenzó a ceder bajo los pies de Pedro, primero lentamente, luego de golpe. Su seguridad desapareció. El miedo lo envolvió por completo. El viento rugía, las olas lo rodeaban, y su cuerpo empezó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó con desesperación. El agua le llegaba a las rodillas, luego a la cintura, luego al pecho. La tormenta parecía tragárselo, pero en ese instante, una mano se extendió con firmeza. Era Jesucristo. Jesús lo tomó sin esfuerzo y lo levantó sobre las aguas. El viento seguía soplando, pero Pedro ya no caía. Sus ojos se encontraron. Entonces Jesús habló con calma, incluso en medio del caos. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Pedro no respondió. Aún respiraba con dificultad. Su corazón golpeaba con fuerza, pero entendió. Mientras miró a Jesús, caminó. Cuando miró, el miedo se hundió. Jesús sostuvo su mano, y juntos comenzaron a caminar hacia la barca. Las olas seguían levantándose, pero ya no importaban. Los discípulos observaban en silencio, sin poder creer lo que veían. Jesús y Pedro avanzaban sobre el mar, como si la tormenta no tuviera poder. Y cuando finalmente llegaron a la barca, algo extraordinario ocurrió. Jesús y Pedro subieron a la barca. En el mismo instante, el viento se detuvo. Las olas dejaron de golpear. El mar, que segundos antes rugía con furia, quedó completamente en silencio. La tormenta desapareció, como si nunca hubiera existido. Los discípulos miraron alrededor. Confundidos, sorprendidos, temblando aún, el cielo comenzó a despejarse. Las nubes se abrieron lentamente. La luna iluminó el agua tranquila. Nadie hablaba, solo el sonido suave del mar, ahora en calma. Entonces comprendieron lo que acababan de presenciar. No solo habían visto a un hombre caminar sobre el agua, habían visto al mar obedecerle, uno a uno. Se arrodillaron dentro de la barca. Sus voces eran bajas, pero llenas de asombro. «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Jesucristo los miró en silencio. No necesitaba decir nada más. Pedro observó sus manos, aún temblorosas. Recordó el momento en que caminó y el instante en que dudó. Entendió algo que jamás olvidaría. Mientras su mirada estuvo en Jesús, lo imposible fue posible. La barca siguió avanzando sobre un mar completamente tranquilo. Pero esa noche, ninguno de ellos volvió a ser el mismo, porque habían visto con sus propios ojos que incluso la tormenta obedece a su voz.